Bienvenidos a un video de riesgo mecánico máquinas, elaborado por estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Luisa Fernanda Sarria Carvajal, Carol Andrea Burbano Carvajal, María Camila Sarria Carvajal y Angie Carolina Torres. La norma colombiana vigente con relación directa a la prevención y reglamentación del riesgo mecánico es la Resolución 2400 del 79. Esta Resolución 2400 establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Nos enfocaremos en el riesgo mecánico. En el capítulo 2, artículo 176 al 177 de la Resolución 2400, habla de los equipos y elementos de protección personal que deben utilizar los trabajadores dependiendo su labor. En el capítulo 1, el artículo 202 al 204 indican código de colores. Este establece colores y señales de seguridad. Esos colores se dividen en dos: colores básicos y colores específicos. Estos colores básicos son los encargados de señalar los diferentes máquinas, elementos, materiales, equipos, etc. Y los colores específicos son los encargados de identificar los elementos y materiales específicos que determinen o provengan algún riesgo de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Del capítulo 1, artículo 266 al 295, nos habla del mantenimiento y limpieza de máquinas, herramientas y máquinas industriales. Del capítulo 1, del artículo 355 al 370, nos habla de las herramientas de mano. Estas herramientas manuales deben ser de la mejor calidad y empleadas con un uso adecuado. Y por último, en el capítulo 2 del artículo 371 al 387 tenemos las herramientas de fuerza motriz. En esta se dice que toda herramienta de tipo eléctrico debe ser revisada antes de su funcionamiento. Todos estos artículos mencionados anteriormente hacen parte de la Resolución 2400 del 79. Y tiene relación directa con la prevención y reglamentación del riesgo mecánico. Damos por finalizado el momento construye. ¿Cómo identificar el riesgo mecánico? Como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, el primer paso que debemos dar es realizar un análisis inicial de riesgos laborales. Esto lo vamos a desarrollar a través de inspecciones planeadas o inspecciones informales. Esas inspecciones las podemos acompañar de una herramienta como una lista de chequeo de riesgos laborales. Esta lista va a ser a nivel general de todos los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores, incluyendo el riesgo mecánico. De esta manera vamos a saber a qué riesgos se encuentran expuestos nuestros trabajadores y la manera correcta de mitigarlos. Medidas de prevención. Podemos utilizar los controles fuente, medio, individuo. En fuente podemos mencionar el mantenimiento oportuno de maquinaria y equipos, las tarjetas de no operar máquina y las guardas de seguridad. En medio podemos mencionar señalización de la máquina, instrucciones de manejo de la máquina y ficha técnica publicada. En individuo podemos mencionar las capacitaciones de autocuidado, manejo correcto del material de trabajo y maquinaria de trabajo. También el uso de los EPP adecuados según el puesto de trabajo. Podemos también impartir normas de higiene y conducta y observación y realizar la observación del puesto de trabajo. Mi nombre es Angie Carolina Torres. Yo les voy a hablar sobre las acciones de identificación para la prevención de riesgo mecánico.
El riesgo mecánico es un proceso de gestión preventiva en el cual se puede clasificar en tres conceptos. Primero, identificación de riesgo y evaluación de la maquinaria por el personal expuesto. Segundo, diseñar las medidas preventivas teniendo en cuenta la obligación de la adaptación de la maquinaria que se va manejando. Tercera, la eliminación y control de riesgo. Se debe desarrollar acciones de preventiva frente al riesgo mecánico que se distingue entre la prevención integral en la maquinaria o la integridad. La prevención integrada incluye todas las técnicas de seguridad empleada en el diseño y construcción de la máquina o equipos de trabajo. En eso encontramos el mantenimiento. Un mantenimiento adecuado de la maquinaria, de las herramientas, es asimismo en un medio de prevención. En este caso, de las máquinas se deben evitar, además de su adecuado funcionamiento, de los elementos de seguridad que se encuentran en el estado o en buenas condiciones. En esta se hace identificación y si es posible el adecuado de las máquinas y de las herramientas, asimismo medio de prevención. Se puede identificar, así es posible, señalar los puntos de mayor peligro teniendo presente las inducciones entregadas por la empresa, los manuales de las máquinas con la que construye evitar un efecto negativo a su integridad. La mayoría de los riesgos derivados de la manipulación de una herramienta se pueden mitigar en la gran medida que se hace en el correcto uso de equipos de protección. Contra los riesgos mecánicos está diseñado especialmente para evitar rozaduras, pinchazos, cortes o impactos. Los elementos de protección, como sería el casco, que se debe usar siempre que exista un riesgo de impacto a la cabeza. Gafas de seguridad se deben usar siempre que estén realizando trabajos mecánicos de arranque de virutas, fresuras, tornos y etc. En los trabajos de taladro, materiales con cierre y las soldaduras. Los protectores auditivos. Existen varios modelos diferentes de tapones auriculares y cascos que se deben usar en aquellas operaciones que por nivel de ruido o por ciertas cosas de nivel de ruido que se puede ocasionar a un trabajador. Guantes. Los guantes deben resistir la abrasión, resistente al corte por cuchilla, resistencia al desangro, resistencia de la perforación. Está el calzado. El calzado se usa calzado de protección en todas aquellas operaciones que entren en riesgo de golpe por caídas de objeto o atrapamientos. La protección de tronco. El personal está expuesto a trabajos de soldaduras que se deben llevar ropa de protección, ignófugas o manipulación de cuero. En eso encontramos una concentración y controlados que se deben para los riesgos mecánicos. Para cada espacio y tiempo existe un comportamiento específico. La falta de control, fuente o enojo o rivalidad entre compañeros o por supuesto de cualquier persona o situación. Las costumbres o forma de pensar que en el fondo nos lleva a cometer imprudencias o malas como por los accidentes de trabajo. Otra ayuda de protección que puede minimizar los materiales de riesgo mecánico son los controles de disparo de seguridad, que son un control de manual que para barras de presión, varillas de disparo o cables de disparo. Las barras corporales sensibles a la presión. Cuando estas barras se presionan, desactivan la máquina si el operador alguna tropieza. Control en dos manos. Se requiere una presión constante y simultánea con ambas manos para que se active la máquina. Las recomendaciones que se pueden hacer para este proceso de acciones preventivas para riesgo mecánico serían utilizar candados para el bloqueo de máquinas, señalizar los trabajos de mantenimiento, verificar el estado de funcionamiento de la máquina de automático, pasarlo a manual. Cuando limpian la máquina, asegúrense en siempre estar apagados correctamente y conozca cómo poner rápidamente la máquina de emergencia. Gracias. Hola, soy Luisa y ahorita empezaremos a hacer revisión, el momento de reflexión de la unidad número 5. En este paso nos concentraremos en hacer revisión de la lista de chequeo, la cual se le hizo a una empresa dedicada a metalmecánica por medio de un video en YouTube.
Entonces, el proceso que vamos a realizar es fabricación y diseño de estructura metálica. Entonces, los primeros ítems que vamos a revisar son primero la maquinaria. Hicimos revisión de protección completa de maquinaria y buenas condiciones, en donde se evidencia que la cubierta metálica está en perfectas condiciones de cada máquina. El sistema de bloqueo de la máquina se evidencia con un botón rojo y está en perfectas condiciones. En barreras de protección de la máquina que realiza el corte de plasma se evidenció que pudo haber tenido una mejor estructura en su diseño si se hubiera realizado una placa para la protección de la chispa que sale cuando hace su proceso. Guarda de seguridad de las máquinas, no aplica, ninguna máquina se evidenció que tuviera guarda de seguridad. Continuamos con el puente grúa. Dentro de la fábrica hay un puente grúa que es el que hace la parte de lizaje de las cargas mucho más pesadas. Bueno, se evidencia aparentemente el carro que se mueve horizontalmente, no tiene ningún aparente daño. El cable que sostiene el gancho que hace el lizaje no presenta ningún daño aparente. El gancho se visualiza en aparente buen estado. La viga del puente se mueve sin ninguna dificultad y el malacate sube y baja según su sistema operativo. Seguimos con la parte de los equipos. Los equipos encontrados fueron básicamente los soldadores, en donde se evidencia la protección completa del equipo. El soldador se encuentra en perfectas condiciones. El otro ítem a inspeccionar es si tienen guarda de seguridad y están en buenas condiciones. Bueno, encontramos también un esmeril que se encuentra con la guarda y en buenas condiciones. Cable y conexiones eléctricas de los equipos también se encontraron en buenas condiciones. Continuamos con las herramientas. Las herramientas que se evidenciaron fueron herramientas manuales, como llaves, taladros manuales, los cuales se encontraron que estaban inadecuadas para el uso, fueron usados de la manera adecuada, estaban limpios y sin modificaciones, no aplicaba el guarda para cada uno porque no se encontraron pulidoras, el cable y el enchufe no presentaban daños, los taladros, como se mencionaron, no se encontraron sin golpes o sin modificaciones. Ahora, si continuamos con los elementos de protección personal. En este ítem se encontraron algunas falencias. El uso del casco de seguridad fue emitido por todo el personal. Solamente se evidenció una persona con el uso del casco. Uso de protección visual, gafas, no se evidenció a ninguna persona con el uso de gafas. Uso de protección de cara completa, en este caso sería careta de acetato para usar el esmeril. La persona que estaba usándolo no tenía el uso de la careta. El uso de protección de la careta de soldar, los soldadores que se encontraron realizando la labor tenían su careta con el filtro para soldar. Se evidenció que todo el personal tenía tapadedos, ya sea de inserción o tipo copa. Todo el personal se evidenció también con el uso de guantes y botas de seguridad. En cuestión de señalización, hubo falencias en casi todas porque no se evidenciaron señalizaciones. Se hizo revisión de precaución de máquinas en movimiento, no había señalización de riesgo por atrapamiento tampoco había, señalización de riesgo eléctrico por las máquinas que funcionan con energía tampoco, las cargas suspendidas en movimiento cuando se realizaba el puente grúa no había señalización preventiva de carga suspendida. Señalización de uso obligatorio de elementos de protección tampoco se evidenció. Señalización de prohibido el paso cuando se realizaban los izajes con el puente grúa. Señalización de sistemas de bloqueo de emergencia. A pesar de que estaban los botones rojos en las máquinas, no estaban señalizados. Señalización de caída de objetos. Tampoco estaban señalizados. Demarcación. En las áreas de la fábrica se encontraron que algunos pasillos, no todos los pasillos, estaban señalizados por las rutas de tránsito del personal y las zonas de seguridad entre las estanterías y el paso peatonal de los trabajadores. Sin embargo, no todos los pasillos contaban con este tipo de demarcación. En la parte de orden y aseo, los pasillos, a pesar de que se encontraban limpios y aseados, algunos se encontraron con materiales, ya sea materiales finales,
y fuera de las estanterías con riesgo de que haya obstáculos y alguien se pueda caer o tropezar. Esto es todo por ahora, muchas gracias, así finalizamos la unidad.